Ay, Esther, no te agaches tanto, te lo pueden ver. Ay, Esther, a pura maldad no te van a coger. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Buenas tardes. Sí. Con Vicente Fox hizo quedar bien. Es una cretina. ¿Es música tuya? Son grabaciones mías, sí. Esta es una parodia que basada en una cumbia norteña que yo escuché en Sonora allá por 1960 y quizás como el 65, 66. ¿Cumbia norteña ya había? Cumbia norteña, sí, ya había. ¿De Monterrey? No me acuerdo si eran de Monterrey, pero ahora aparecen ahí, me meto en YouTube y sale con que la registran unos cuates de hace poquito, pero es una cumbia viejísima. O sea, ¿supones que es de autor desconocido? ¿O no exactamente? Es como el mono de alambre. El caso del mono de alambre, por ejemplo, la primera vez que yo canté el mono de alambre, Ajá. hará como 66 años. Pues yo voy a cumplir, este 30 de noviembre, yo cumplo 71 años. Oh, y caray. yo era un pequeñito. Un infante. Y estaba haciendo travesuras, no sé, en un patio de la casa y de mis tíos estaban creo que pelando una vaca o un puerco que mataron. Y no sé qué travesura hice, que mi mamá me dio una nalgadota, pero que me dolió de a madres y yo me tiré al suelo haciendo mi berrinche, pataleando, chillando. Y mis parientes pues avientan los cuchillos y se ponen alrededor mío cantando esa canción donde de broma se mentaban la madre todos. No la conozco, el mono de alambre. El mono de alambre. Entonces yo nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó porque esto sucedió en San Ignacio Río Muerto, en Sonora. Entonces, años después, allá por 1975, no me acuerdo bien, hubo una masacre de campesinos, la mayoría indígenas, allí en San Ignacio Río Muerto. ¿Yaquis? Yaquis, la mayoría, una buena parte. Entonces, porque estaban reclamando unas tierras que ya había una resolución presidencial expedida creo que por Lázaro Cárdenas, y los caciques priistas y panistas de aquel entonces pues no respetaron. Estaban usando una serie de triquiñuelas legales y pues dándole dinero al gobierno para que se hiciera pendejo. Entonces ellos tenían ya la resolución presidencial, pero uno de sus líderes les dice, a ver, ¿de qué sirve que tengamos los papeles si esos son los que tienen la tierra? Claro. ¿Acaso nosotros vamos a dividirnos los papeles y vamos a sembrar aquí en los papeles? ¿Verdad que no? Entonces hay que tomarla. Aquí tenemos, la ley nos ampara. Y van y toman las tierras y los masacran. Gobernaba un tal Carlos Armando Biebrich, un priista. Entonces todos se hicieron pendejos en esa. También participó el ejército, la Dirección Federal de Seguridad, en fin. Yo cuando me enteré de eso dije, ¿cuántos niños de aquellos con los que yo jugaba cuando vivía ahí no habrán sido masacrados ahí, ya siendo adultos? O sea, ¿tú jugabas con niños indígenas también? Sí, pues yo me crié entre ellos. Entre indígenas. Entre indígenas, sí, pues viví en Esperanza, viví en Cocorit, también viví un tiempo en Bican, Bacum, Potam, en fin. Todos pueblos indígenas. Estuve en la Sierra del Bacatete, en el mero corazón de la Sierra del Bacatete, allá donde yo vivía, estaba a unos pasitos la tumba de Juan Maldonado Tetaviate, uno de los héroes de la guerra del Yaqui, cuando Porfirio Díaz ordenó esos genocidios tremendos allá para despojar de sus tierras a los indígenas. Se hicieron deportaciones masivas a Yucatán. Cuba, a Yucatán, a Valle Nacional. Los vendían como esclavos a las haciendas y algo que por eso cada vez que salen con que hay que repatriar al gran héroe, al gran gobernante que fue Porfirio Díaz, a mí me da un chingo de coraje porque yo ahí recogí muchos testimonios. Un genocida, una mierda. Sí. Un aliado del asqueroso arzobispo primado, ¿cómo se llamaba? Antonio de la Bastida y Dávalos, creo que era el arzobispo que estaba manipulando a Porfirio Díaz, y fue el que le ordenó que se volteara contra Benito Juárez.
Sí, es una revuelta, ¿no? Sí, hizo una revuelta contra Benito Juárez con el lema de no reelección. Y resulta que, bueno, ese arzobispo asqueroso, Antonio de la Bastida y Dávalos, fue el que se levantó en armas, pagó el levantamiento armado de Antonio de Haro y Tamaris. Él financió la... No cristeros, ¿no? Ellos no, fue mucho antes. Antes, creo que Benito Juárez era apenas, creo que secretario de gobierno, pues, no recuerdo qué era. Creo que era Bustamante el que gobernaba en ese entonces. Y Bustamante viene encabronado porque hubo muchos daños con ese levantamiento y supo bien claro que fue Antonio de Haro, que fue el arzobispo. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos era su nombre completo de esa mierda. Entonces viene encabronado Bustamante porque sí provocó un desfalco, pues dejó muchos heridos, militares, policías, todo eso. Entonces él viene encabronado, le requisa, o sea, le confisca los bienes, creo que de 2 o 3 diócesis. Todo lo que eran edificios de Oaxaca. La iglesia, de conventos y dinero para cubrir los gastos que provocó el levantamiento, que él manipuló a un general, vuelvo a repetir, Antonio de Haro y Tamaris se llamaba el general ese, bajo el lema creo que de religión y fueros, porque era una lucha más bien eclesial, donde la iglesia quería seguir manteniendo sus privilegios, esos son los fueros, pues, y el derecho a que la religión fuera religión oficial, oficial del Estado. Pero eso fue antes del movimiento antes de Benito Juárez. Antes de Benito Juárez. Juárez todavía no era presidente. No era presidente todavía. ¿Ya cómo es ese? 50. Sí, 3 rafates con huevo. De consomé y arroz, agua y tortillas. Ya nomás para sentarse a comer. ¿A cuánto vienes entonces? Sí. Y a ratito, unos 15, 20 minutos vienes. ¿Y ya de una vez porque No, lo que pasa es que ahorita estoy ocupado, pero vienes al rato. Bueno. Sí, entonces el grave desfalco que provocó hizo que fue Antonio de Bustamante. Se me van a ir los nombres de 2 o 3 canijos, pero o el que siguió, no me acuerdo cómo se llama, tengo tantos nombres en la cabeza, pero Benito Juárez posteriormente ejecutó las leyes de reforma que ampliaban la línea que traía su antecesor de Benito Juárez. Era su antecesor. De momento se me van, se me cuatrapean los fusiles ahí. Y el caso es que Antonio de Haro y Tamaris, bien encabronado, empezó a conjurar, se encabronó mucho, y posteriormente cuando Benito Juárez asume el poder y que empieza a ejecutar las leyes de reforma, la desamortización y todo eso, entonces este señor vuelve a soliviantar ahí a varios militares para que se levantaran, ultracatólicos, pues, que se levantaron, sí. Y sobre todo con apoyo tanto de la Iglesia como del Vaticano. Claro. Del Vaticano, el Papa Pío IX se apuró a excomulgar a Benito Juárez, se apuró a lanzar una bula ahí donde decía que desconocía y declaraba ilegales y sin ningún fundamento y sin efecto el decreto de Benito Juárez, y desconocía totalmente al gobierno mexicano. Entonces, y este señor Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos recibió la encomienda de ir a convencer a España, a Inglaterra, a Francia, de que vinieran a invadir México y que impusieran un gobierno decente, un emperador rubio, bonito, que fuera el que... Entonces, ahí es donde se fraguó el nacimiento del Segundo Imperio. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, sí, fue a convencer, fue con los notables, las fuerzas vivas que se hacían llamar, a convencer a Maximiliano, pero primero a Napoleón, de que había que hacer una invasión. Napoleón el Pequeño o Napoleón el Tercero, que era creo que sobrino del gran Napoleón, pues le dijo, pero
pero yo ¿qué voy a ganar? Porque, no es que había una deuda por ahí, no me acuerdo de cuánto, pero era una deuda que obviamente para hacer una invasión desde allá, desde Francia hasta acá, tropas y todo eso, sí iban a gastar muchísimo más que el pago que de lo la de deuda. la Y dije, deuda. bueno, pero ¿cuál es el negocio? Yo no veo negocio en ir a invadir y nomás por ese dinero, eso me lo voy a gastar en la pura ida de las tropas, sin contar los que van a perder la vida, porque por mal armados que estén, por impreparados, por novatos que sean en el combate, que por mal equipo que tengan, sí nos van a causar varias bajas, sobre todo si nos atacan con guerra de guerrillas, Claro. o la guerra de montaña que le llaman, porque esos pegan y corren y vuelven a pegar y nomás están cazando la Sí, oportunidad. la guerra de guerrillas, Sí, ¿no? Que es- entonces ahí no, dice, pero mire, es que no nomás va a ser la deuda, ustedes van a tomar las aduanas, van a estar cobrando los impuestos de las importaciones, de exportaciones, las minas, van ustedes a agarrar las minas más productivas de oro, de plata y de cuantos minerales haya y todo eso. Entonces, tierras para hacer haciendas, hacer negocios, playas, bosques, ríos, lagos, en fin, mar patrimonial, ahí todo eso deja mucho. Entonces, se interesó Napoleón, se interesó Inglaterra, se interesó Francia y España, porque también había una cierta deuda con España, y también Inglaterra también tenía ciertos intereses. Es cuando llegan las tres flotas Las tres flotas, sí, a en Veracruz. Sí, entonces el canciller de Benito Juárez, que de momento no me acuerdo si era Melchor Ocampo, no me acuerdo quién era, pues va y negocia, convence a Francia. Y a España y a Inglaterra. Convence a España e Inglaterra. Inglaterra dice, bueno, ¿qué nos dan a cambio, no? Porque nadie da paso sin guarache. Y además es un gastazo moverse desde Inglaterra hasta acá. Entonces, ahí Inglaterra parece que puso la condición de ser ella quien manejara el papel moneda. Ellos hacían, caray. por eso, no sé, bueno, creo que no viste todavía los billetes de antes que decían Banco de Londres y México. No. Busca los billetes viejitos antes donde está la gitana, donde está la... ¿Dónde está la gitana de los billetes de 5 pesos? Los pesos de antes, aquellos pesos. Sí. Fíjate, y si te fijas bien, vas a ver que dice Banco de Londres y México. O sea, Inglaterra era quien se encargaba de la fabricar el del dinero. papel moneda, y obviamente se quedaban con la tajada del león. No había todavía el Banco Nacional, el Banco de México. No, para nada. Oh. Entonces, gracias a que nos estuvieron saqueando de esa manera los ingleses, pues fue que se retiraron. No me acuerdo cuál fue el convenio a que llegaron con el general Prim, que era el que encabezaba la tropa española. Pero el general Prim pues era un hombre de mucho, ¿cómo se dice? Generoso, era un militar de mucho honor. Por eso es que se tiene una calle con su nombre, Incluso, de General Prim. incluso como homenaje a la generosidad de este hombre, que dijo, yo me retiro, yo no voy a participar en esto. Esto es ilegal, esto es ilegal, dijo que es era injusto. Sí, y se fue. Entonces, obviamente, no nomás merece una calle con su nombre, merece colonias con su nombre. Sí. Merece, por ejemplo, allá se le puso la plaza de Garibaldi en honor a un sobrino del gran libertador de Italia, Giuseppe Garibaldi, que liberó a Italia de los estados pontificios, pues, o sea que el Vaticano unifica a Italia. Él es el que unifica a Italia. Sí, porque Roma, o sea, el Papa tenía a Italia así desmembrado. Sí, Florencia, Venecia eran estados que no le pertenecían al gobierno italiano, le pertenecían a los papas, a los cardenales, a los obispos. ¿Cuántos gobiernos han pasado y sigues aquí, cabrón? ¡Ah, huevo!
desde Salinas, desde Miguel de la Madrid. Sí, pues la primera vez que vine a armar un desmadre aquí fue el 88. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Andrés Contreras, el juglar de los caminos. Yo soy originario de Mexicali, Baja California Norte, y pues yo me sentí atraído desde muy pequeño por hacer corridos, hacer canciones, y más que nada de corte revolucionario, de denuncia. Sí, sí. Desde niño yo admiré mucho a Benito Juárez, Zapata, Villa. Yo crecí escuchando las canciones de Pancho Villa, los corridos de Zapata, los corridos revolucionarios, Juan Charrasqueado. Me acuerdo de aquellas canciones allá en el campo, cuando en la madrugada las jefas se levantaban a las 4 o 5 de la mañana a hacer el lonche, ¿no? para los jornaleros, y que prendían la radio y se oía allá en Sonora un programa de Laboratorios Mayo, donde salía un tal Camacho, que era el locutor, y anunciaban muchos productos milagros de aquel entonces, que riñonzán, que esto, que aquello. Sí, sí. Y en medio entre anuncio y anuncio ponían que los montañeses del Álamo, que el correo de Agustín Jaime, que el correo de Juan Charrasqueado, y que, bueno, ponían diversas canciones. Y yo ahí me enamoré de la música, y sobre todo había una señora, una mujer, Lidia Mendoza, la Alondra de Texas, le decían. Ella cantaba unas canciones chingonas que se acompañaba con una guitarra doble de 12 cuerdas. Y cantaba, y yo, para mí, yo me arrullaba oyendo, cuando estaba yo jugando, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, cuando la escuchaba, dejaba de hacer todo por oírla. Se acompañaba muy sencillita, ella solita con su guitarra. Fue muy famosa, Lidia Mendoza, la Alondra de Texas. ¿Pero mexicana? ¿O nacida en Texas? Era de origen mexicano, creo que ella nació en Monterrey, pero se fueron a vivir a Estados Unidos. Y allá desarrolló todo su trabajo. Fue una salvaguarda de la música mexicana. Y allá, pionera incluso antes que Tito Guizar. Desde antes que Tito Guizar. Y el gobierno mexicano nunca la reconoció. Y cosa curiosa, el gobierno de Estados Unidos sí le hizo un homenaje, reconociéndola como una gran representante de la música mexicana. Cosas que tiene nuestra historia, sí, ¿verdad? Sí, si pones ahí en tu buscador, cuando tengas tiempo, búscala. Es interesante porque ella en aquellos años allá de los 40, los 30 y tantos, pues ella cantaba canciones de ¿cómo se llama? Que de Joaquín Murrieta. Tiene un corrido. Joaquín Murrieta fue un héroe. Por ahí lo quieren hacer pasar como un robavacas, como un asaltante. ¿No es Chucho el Roto? No, Joaquín Murrieta, él nació en Sonora, en un pueblo llamado Real del Alamito. Ya no existe el pueblo, pero existe ahí un monumento que le hicieron en donde estaba el poblado, a un ladito de Trinchera, Sonora. De hecho, cuando una vez que fui yo a cantar ahí a ese pueblo, a una fiesta de San Rafael, llegó el presidente municipal acompañado de varios policías. Yo dije, ya valió mal, ya me van a llevar, porque ya estaba acostumbrado que donde quiera que cuando cantaba el mono de alambre, pues me llevaban al bote. Pero llega el presidente municipal y me dice, señor, dice, le voy a decir lo que le digo a todos los músicos. Mire, nosotros aquí los dejamos trabajar, nunca los molestamos, nunca les cobramos nada. Nomás les pedimos un favorcito. Mañana es día de Joaquín Murrieta, nuestro héroe, el patriota. Entonces, lo único que les pediríamos es que cantaran, le cantara a usted una canción. Yo le canto 10, si se trata de cantar de Joaquín Murrieta, pues yo soy su fan. Ah, bueno, entonces, nomás con una basta, porque ya van a ir varios, no nomás va a ir usted, van a ir como 50 músicos. Ah, bueno, pues vamos. Y sí, así supe que ahí había nacido Joaquín Murrieta. Trinchera, Sonora se llama ese pueblo, ahí un ladito. ¿Y él se rebeló o luchó contra quién? Él cuando México pierde los territorios, él se va a California y se dedicó a matar gringos. Tal vez sea exagerado, dicen que mató como 2,000 gringos.
Y no fue el único, creo. No, fueron varios, ¿verdad? Varios. Que andaba con él Tres Dedos, andaban con él otros, ya, andaban muchos. Y por otro lado, pues andaban los apaches también, ¿no? Jerónimo, Cochís, Vittorio, sí. Mangas Coloradas. Pero lo de Joaquín Murrieta, el patrio o el patriota, de hecho hace muy poco se le empezó a reivindicar. Por ahí se buscó distorsionar incluso, que decían que era chileno, que era de otro país, que era italiano, que era... Bueno, ahí le atribuyeron diversos, pero él era mexicano, pues. Él es una leyenda en Estados Unidos, ¿no? Sí, es una leyenda, más que Pancho Villa en un descuido. Él se movía por el Valle de San Joaquín. Yo anduve allá en el Valle de San Joaquín, en California. Bakersfield, Stockton, Modesto, Turlock, Merced, todo eso, el Valle de San Joaquín es donde él se movía. Y por ahí fue donde le pusieron una emboscada el capitán Love, y ahí perdió la vida. Sí, entonces yo anduve por ahí nomás, fui a conocer nomás por saber dónde él hacía correrías. Y cada año, vísperas del día de San Rafael, se le hace un homenaje y llegan parientes, llegan descendientes de él, llega gente que lo admira, de allá del Valle de San Joaquín, de California y de diversas partes, a homenajearlo. Sí, y quién sabe, por ahí comentaban, pero yo no creo que era pariente de Luis Donaldo Colosio. Ah, que sí, se apellidaba Murrieta también, pero pudiera ser, sí. Sí, entonces, y el mono de alambre ha de haber sido 55 o 56 o antes todavía, porque estaba bien pequeño, pues. Que yo lo escuché, que me dio una nalgada esa, y mis parientes, pues cuando me ven que me estoy revolcando haciendo mi berrinche, llegan y se ponen a dar vueltas al lado de mí cantando ahí donde que vamos a bailar el mono de alambre. Yo que no lo baile, que chingue a su madre. Buenos días, señores, ¿cómo están ustedes? Chinguen a su madre todas sus mercedes, me acuerdo que decía. Un estilo antiguo. Sí. Chinguen a su madre todas sus mercedes. Picaresco, ¿no? Sí, entonces nunca se me olvidó. Y lo cantaba, yo a veces me regañaba mi mamá, me regañaban los parientes. Chamaco grosero, cállate, no cantes. Pero nunca dejamos de cantarlo con mis amigos, con el barrio, así. Y lo cantábamos así en los barrios, pues ya que nos fuimos a Hermosillo, ahí lo cantábamos en el barrio. Y sí nos reclamaba mucho la gente, pero me valía. Y me voy enterando de la matanza esa de San Ignacio, Río Muerto. Masacre de San Ignacio, Río Muerto. Y es cuando yo me sentí tan indignado, porque dije, ¿cuántos de esos niños con los que yo jugaba fueron masacrados ahí haciendo adultos? Y le cambié la letra, le puse: buenos días, señores, somos agraristas, porque fueron agraristas, luchaban por la tierra. Chinguen a su madre los latifundistas. Por todo el país venimos cantando, y a los vendepatrias la madre mentando. Vamos a bailar el mono de alambre. Y los diputados y los senadores chinguen a su madre. Decía, chinguen a su madre, no la conocía. Chinguen a su madre también los panistas, por haber dejado el país en ruinas. Que chingue a su madre el Pelón Salinas. Pero antes era Gustavo Díaz Ordaz. Era que Luis Echeverría, y así fui borrando diversos nombres. Ahorita en la versión que estoy manejando, pues ya me falta borrar a Raúl Velasco, ya me falta borrar al de la 7M, Fidel Velázquez, ya me toca borrar a 2 o 3 elementos ahí que ya no, poca gente los recuerda. Y agregar otros, pero aún así pues pega mucho la canción del mono de alambre. Pero pues yo la canto una vez cuando estaba cantando allá enfrente de la puerta de la catedral en Guadalajara. Creo que fue a principios 2001, por ahí digo, o antes. Se me acerca un pendejo que me dice: oye, ¿y tú por qué le robaste el mono de alambre a Mariano Barba? ¿Qué no ves que él lo compuso? Yo le dije: mira, no voy a discutir mucho contigo, no te voy a decir una cosa. Antes que la mamá de ese güey naciera, yo ya lo cantaba. ¿Cómo la ves? Es el que me mencionas que la registró. Sí, que dice que él la compuso. Pero se puede echar para atrás, ¿no? Pero hay varios que se hacen que la han registrado un chingo.
Oh. Y cada quien dice que él la compuso, pero no. Es más bien Dominio popular. es una canción de dominio público, porque una vez, la última vez que vi a mi tío, yo ya era mayor de edad, ya tenía 20 y tantos años. 21 o 22 años tenía yo, más o menos. Oiga, tío, le dije, ¿y quién compuso el mono de Alá? Ah, hijito, dije. Yo lo oía cuando era niño. Oh. Sí, y así pasa, pues, ahí. O sea, no tienes, no tienes, los datos de quién pudo haber sido, de dónde viene la canción, no hay... Es como decir quién compuso, por ejemplo, la de Delgadina, o quién compuso el hijo desobediente. Hay muchísimas canciones que no tienen su ¿cómo se llama? Que no les dieron su nombre los autores, y canciones que muchos a veces las han ido pepenando por ahí, como allá en Sonora hay un pueblo llamado Tubutama. Ahí vivía un cabrón muy bribón, muy tranza, rata incluso. Era hijo de una señora llamada Susana, y un cuate ahí le compuso la canción del hijo de Su, y la oyó un grupo. Eso sí lo he oído. La oyó un grupo, y que se la piratean, y dicen que ellos la compusieron, pero el que la compuso fue el rancherito ahí de Tubutama, el hijo de doña Susana. Ahí vivía en Tubutama. Entonces, así hay mucha gente que se la pasa nomás viendo a ver a quién le piratean una rola. Mi música, el mono de alambre, de hecho, yo lo canté en la Universidad Iberoamericana, en la UNAM. Lo canté desde... ¿En la Ibero también? Sí, en la Ibero. Ahí en la Ibero tengo un amigo que es judío. Y cosa curiosa.